El doctor Oscar Gutiérrez ya está listo. Sí, presidente. Ahí sí lo escuchamos. Muy bien, y lo escuchamos, presidente, y lo vemos. Muy bien. Adelante. Muchísimas gracias. Bienvenido. Muchísimas gracias. Permítame empezar diciendo lo siguiente. Yo soy director ejecutivo nacional de Dignidad Agropecuaria Colombiana. Hago parte del Comité de Compromisarios, del Comité Nacional de Paro y del Comité Nacional como tal también. Desde que nacimos prácticamente en el Comité Nacional de Paro, le planteamos al gobierno nacional una serie de puntos que queríamos fueran tramitados ante necesidades evidentes de las comunidades, no solamente desde el punto de vista de los problemas agrarios, que son muy graves y de los cuales tienen mucho conocimiento en la Comisión Quinta del Senado de la República, sino que también queríamos expresar otra serie de problemas derivados de la crisis que se está presentando en la economía, que comenzara antes de finalizar 2019 y que llevó a las movilizaciones del 21N y de los días siguientes, en los cuales con toda la claridad millones de personas en este país se expresaron. El gobierno nacional, en lugar de atender de manera seria los reclamos, de estudiar las demandas que había presentado el Comité Nacional de Paro y otro montón de ciudadanos, optó por el camino de un diálogo nacional que finalmente concluyó en nada, porque ustedes pueden hoy evaluar esa decisión del gobierno nacional y concluir que no terminó resolviendo nada. Y la prueba de que no terminó resolviendo nada, sin lugar a dudas, es lo que está pasando hoy. Nosotros tuvimos toda la prudencia cuando empezó la emergencia por el COVID, le dijimos al gobierno nacional, presentamos este pliego de emergencia que contempla situaciones para atender la salud, que está muy grave, que se presenta situaciones para que aquellos que vayan a ser confinados y no puedan tener ingreso, tengan realmente un ingreso, lo que llamamos renta básica, que se discutió también en el Senado de la República y estuvo a punto de ser aprobada, pero que finalmente se echó para atrás. Presentamos una serie de temas que tienen que ver con la reactivación de la economía, tanto en la industria como en el sector agropecuario, donde los tratados de libre comercio, las importaciones de alimentos, las importaciones de bienes industriales que podemos producir en el país, no se hizo simplemente. El gobierno nacional no le paró bolas a ninguno de los puntos que nosotros habíamos señalado, y llevamos 10 meses largos diciéndole al gobierno nacional que se siente a hablar y a darle soluciones a estos problemas de los colombianos. Durante la pandemia, claro, sucedió lo que tenía que suceder. Aumentó el hambre, la miseria, la pobreza, no solamente en las ciudades, sino también en los campos del país. Aumentó el desempleo y creció ese ejército de jóvenes desempleados, hombres y mujeres que no tienen hoy opción, que no pueden, ¿cierto?, ni trabajar, que tampoco pueden estudiar, que están en una condición en la cual expresan, quieren, dicen de mil maneras, ¿cierto?, que el gobierno, que el Estado, que los colombianos debemos darle salida a esos jóvenes, pero evidentemente el gobierno nacional nada hace. Y en el tema agrario le hemos dicho al gobierno nacional de manera insistente, respeten a los productores agropecuarios de Colombia, no hagan más negocios de importaciones, promovamos la reanimación del agro nacional, estamos trayendo 14 millones de toneladas de alimentos que podemos producir, tenemos tierra, tenemos agua, tenemos gente, tenemos capital, etcétera, etcétera, y el gobierno nacional tampoco reacciona frente a estas realidades y en medio de la pandemia autorizó más importaciones de alimentos para acabar de sumir en crisis, ¿cierto?, a los productores colombianos. Hoy tenemos una situación gravísima en el arroz, los arroceros están al borde de la quiebra nuevamente y acabamos de pasar una crisis de la papa y estamos en una serie de crisis y hoy, tengo que decirlo también, por efecto del paro, tenemos una situación muy complicada
muy complicada para los lecheros, ¿cierto? Para los productores de pollo, de huevo y de otra serie de perecederos que por efecto de todos los hechos sociales que están sucediendo, pues no han podido hacer llegar, ¿cierto?, sus mercancías a los centros de consumo, y en ese sentido hemos planteado la necesidad de que haya corredores humanitarios que permitan el paso de alimentos, que permitan el paso de medicinas, que permitan el paso de oxígeno y que faciliten la vida de la gente. Pero el gobierno nacional no reacciona. El presidente parece que viviera en una especie de urna de cristal. Se niega a hablar con las comunidades, se niega a resolver con quienes tiene que resolver los problemas y quiere mandarnos, ¿cierto?, a unas mesas en las que nada se ha de resolver, y por eso hemos dicho en el Comité Nacional de Paro que exigimos, que pedimos, que solicitamos, que queremos un diálogo directo con el presidente de la República a fin de que podamos encontrar unos caminos que permitan desentrabar la situación que se está presentando y que haya soluciones ciertas para las comunidades. Y en ese sentido queremos que el Senado de la República ayude en esta tarea, que todas las bancadas que hacen parte del Senado de la República comprendan a fondo esta, que es una realidad que está golpeando duramente a millones de colombianos. Es el momento en que el Congreso de la República debe casi que exigirle al gobierno nacional que asuma una actitud seria, positiva, de conversación, de diálogo, y ese diálogo tiene que empezar por el hecho fundamental de que el gobierno no insista en la militarización de este conflicto y no insista en la militarización de las ciudades. Pare esa desaforada violencia que ha desatado el uso desmedido de la fuerza por parte de la policía, dejando claro, como lo hemos dejado claro siempre en el Comité Nacional de Paro, que nuestra protesta es pacífica, democrática, civilizada, y condenamos, ¿cierto?, los actos vandálicos que se puedan cometer y dañar propiedad pública y dañar propiedad privada, señalando también que creemos que hay en determinados momentos y en muchos casos, o en algunos casos, una condición en la cual se infiltran agentes del Estado para generar desorden y dañar el orden público, y nos tememos, se los decimos con toda franqueza, senadores, que haya una política de exacerbar de tal manera las contradicciones que se generen situaciones en las cuales hayan vacíos de poder que conduzcan, ¿cierto?, a dictaduras civiles o militares que terminen de destruir, ¿cierto?, la posibilidad de que tengamos unos acuerdos, unos pactos y construyamos una nación civilizada. Tenemos líos porque ya no hay en ciudades como Pereira o como Manizales alimentos, escasea la gasolina, y necesitamos que el gobierno nacional entienda que tiene que emplearse a fondo en una política que no puede ser el crimen cometido en la tarde de ayer, en la tarde-noche de ayer, ¿cierto?, en el viaducto de esta ciudad en la que vivo, y que por lo tanto tenemos, ¿cierto?, que llegar a un acuerdo entre todos los sectores para construir un futuro de nación, entendiendo que en ese diálogo, en ese pacto, en esa solución a los problemas, tiene que haber voluntad política por parte del gobierno nacional. Tiene que bajar esa inaudita soberbia que caracteriza a este gobierno y entender que tiene que dialogar con todos los sectores. Es que cuando se gana la elección se deja de ser presidente de unos solos y se tiene que pasar a ser el presidente que atienda los reclamos de todos los colombianos, pero eso no sucede. No sucede porque simplemente no hay la voluntad política. Les dijimos que la reforma tributaria no era una reforma, cierto, que debiera implementarse, no hicieron caso y ahí tuvo que echar para atrás. Y esperamos que no vengan a hacer la misma reforma con otro nombre, que realmente entiendan que los colombianos están expresándose en las calles, en las plazas, en las carreteras, a través de los Facebook, los medios de comunicación, el Twitter, el Instagram, que
que sientan que el país está en una situación en la cual los problemas deben resolverse de una manera muy distinta a la militarización, la represión, ¿cierto? Y otra serie de cosas que exacerban los ánimos y que hacen que los colombianos entren en una situación de mucha más rabia que puede terminar llevando, ¿cierto?, a unas condiciones que después terminemos lamentando todos los colombianos. Entonces, desde el Comité Nacional de Paro hemos tenido unas lecturas claras, precisas, sencillas, civilizadas. Le hemos expresado al Gobierno Nacional de 1000 maneras. Al doctor Molano, que está hoy de ministro de Defensa, se lo dijimos cuando estaba ejerciendo la función como secretario de la Presidencia de la República. Le dijimos, entren en un diálogo que lleve a soluciones. No se trata de dilatar, no se trata, me perdonan la expresión todos ustedes, no se trata de mamarle gallo a la gente, porque precisamente ese mamarle gallo a la gente es lo que ha llevado, ¿cierto?, a que haya muchas de las situaciones que hoy estamos viviendo en el país. Yo creo que el Congreso de la República puede hacer un gran esfuerzo aquí. Yo creo que ustedes están vinculados muchos a situaciones de la vida real, que están vinculados a las regiones, que comprenden las dificultades que se tienen en las regiones, que el país, cierto, tiene montones de expresiones, de afros, de indígenas, de campesinos, de empresarios agrícolas, de trabajadores del agro y de otro montón de capas y sectores de la población colombiana que necesitan soluciones, que requieren soluciones que el gobierno tiene que facilitar, porque en este país tenemos que caber todos. Este país no puede ser solamente un país para los importadores o para los grandes intermediarios o para los concesionarios de grandes mineras multinacionales, etcétera, que atropellen a las comunidades en sus territorios, como ha venido sucediendo, ¿cierto? Y que lo vivimos desde el sector agropecuario todos los días. No, en este país tiene que poder caber todos los colombianos. Y esa actitud de gobernar para unas minorías, de privilegiar a unos pequeños círculos, es lo que sin duda tiene hoy, ¿cierto?, a los colombianos en esta inmensa protesta. Quiero terminar diciéndoles que desde el Comité Nacional de Paro haremos todos los esfuerzos que sean necesarios para que se pueda llegar a unos acuerdos que resuelvan, si no todos, al menos problemas fundamentales que tienen hoy los colombianos. Pero eso parte de que el gobierno nacional tenga la voluntad política de parar la represión, de parar la militarización, de parar el uso desmedido de la fuerza por parte del Estado y de que realmente encontremos un camino que permita civilizar un diálogo y unas soluciones reales, ciertas, para los colombianos que hoy están en una condición de pobreza y de miseria, ¿cierto?, que las mismas estadísticas del DANE las reflejan con toda claridad. Yo les agradezco mucho que ustedes hayan invitado al Comité Nacional de Paro, a sus voceros, a decir, a contar, a expresar aquí lo que nosotros creemos y pensamos sobre la realidad nacional, y a que esto sirva para que de alguna manera los colombianos podamos entendernos y podamos, ¿cierto?, darle salidas a la situación. Hoy la crisis es una crisis de una profundidad muy grande y sin lugar a dudas tenemos que intentar todos los colombianos, sin trampa, sin mentira, sin engaño, de buena voluntad, construir y arreglar, ¿cierto?, muchas de las cosas que podríamos construir y arreglar si el gobierno deja de pensar que solamente tiene que gobernar para los ultra recontra mega ricos del capital financiero y de las multinacionales extranjeras y demás, y que tiene que aplicarse también a resolver los problemas, ¿cierto?, de los sectores populares, de las capas medias, porque finalmente si no hay ingreso para los colombianos tampoco funciona la economía. Y si no tienen ingreso, la gente no puede comprar y no hay cómo producir, y continuaremos por el despeñadero de la miseria, de la pobreza, del atraso, ¿cierto?, que vive la sociedad colombiana. Muchísimas gracias y reciban nuestro agradecimiento desde Dignidad Agropecuaria Colombiana, que espero el ministro de Agricultura ayude a resolver muchos problemas que él sabe que le hemos planteado, pero donde no vemos que realmente haya soluciones.
Si usted quiere recibir los contenidos del Tercer Canal, suscríbase y también ahí donde está la campanita para que lleguen todas las notificaciones de la agenda alternativa. Somos el Tercer Canal, la voz de los que no tienen voz.